Veniu a nosaltres, Esperit Sant. Entreu als nostres cors. Ompliu-nos del vostre amor. Ajudeu-nos a descobrir què ens diu la vostra paraula avui i aquí. Feu-nos constructors del vostre regne, que no ens manquin les forces per continuar servint aquells que més ho necessiten. Espero que sigui un dia molt profitós. Avui estem tots i totes reunits per treballar uns dels itineraris que ens van proposar en el Congrés de l'AIC en l'any 2020, ja fa temps. Durant aquest temps no hem parat de treballar, i concretament els laics, que tenen una missió molt concreta per donar testimoni de Jesucrist enmig del món. Hem de ser capaços de portar l'alegria i l'esperança que Jesús ens va comunicar. Que el dia d'avui sigui un recomençar aquesta vocació concreta en cadascú de nosaltres. Un agraïment molt sincer i molt rellevant a tots els delegats que estan al davant de les delegacions dels nostres bisbats i a tots vosaltres, benvinguts, que puguem aprofitar aquest dia, que el puguem gaudir, que ens puguem conèixer entre nosaltres, que el bon humor i el bon sentit de la fraternitat i de l'amistat regni en el dia d'avui i ens ajudi a tots a aprofitar aquest bon dia. Benvinguts i vinga, som-hi, aprofitem. Pero sí me gustaría el hablaros de corazón, porque cuando hablamos de las cosas de Dios solamente son verdad si salen del corazón, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hablar de palabras del corazón? El movimiento del Congreso de los Laicos es importante, no surgió en un momento inocuo, sino que surgió en el año 20, cuando estábamos en el comienzo de la pandemia. Me acuerdo de aquel 16 de febrero perfectamente, porque fue el día que falleció mi suegro, y el haberse reunido cuando estaba comenzando un año, una cesura en la historia tan importante como la pandemia, que cerró todo el planeta en 30 días, meridiano a meridiano, como si fuera un reloj, iban confinándose los países. En un momento tan crucial para la civilización, en el que estábamos preguntándonos efectivamente hacia dónde va el mundo, el que haya surgido esa respuesta como un fruto de la sinodalidad no es casual. No es casual. Nos encontramos con una serie de claves que intentan responder al mundo. Fijaos que durante la pandemia, después de la pandemia, ha habido una sed de transformación muy importante. El 69,5% de la gente dijo, en una encuesta que hicimos desde la Cátedra Moris Leticia, desde comillas, el 69,5% de la gente decía que tenía más conciencia de la situación del mundo. Más de un 70% de ellos decían: tengo más conciencia del dolor y la muerte que hay en el mundo. El 80,4% tenía más conciencia de la importancia de la familia. El 75,5% se dio cuenta de que realmente las relaciones sociales tienen mucho más valor y habíamos perdido la conciencia sobre cómo cultivarlas. El 70,9% había dicho que había aprendido algo esencial y lo más importante. El 77,9%, es decir, el 78% de la gente decía que quería cambiar su vida. Lamentablemente, años después, no hemos cambiado nuestras vidas, sino que posiblemente en muchas cosas hemos cedido a tentaciones del poder y a tentaciones de desesperanza. La respuesta de los cristianos es precisamente a cómo convertir tu vida. En ese momento en el que se pronunciaba ese Congreso de Laicos con una nueva visión, yo creo que sobre todo levantábamos una nueva esperanza. Pasó una cosa en Londres durante el Blitz, durante el bombardeo de los nazis sobre la ciudad, que es algo que ocurrió pequeño, que no es muy conocido, pero que tiene una enseñanza para nosotros. Dentro de del acoso de la aviación alemana contra Inglaterra y especialmente contra la ciudad de Londres, la gente iba sufriendo las bombas, la gente iba achicando la vida, iba refugiándose en los búnkeres, metiéndose en el metro, temiendo por su familia, viendo que caía un vecino, que caía un pariente, que caía un compañero de trabajo bajo las bombas. Y en una de las celebraciones, en una de las iglesias, decidieron hacer una celebración de la vida.
Y para celebrar la vida lo que hicieron fue llenar la iglesia de frutas, de flores, de espigas, de lo que había sido la cosecha. Lamentablemente lo prepararon el sábado, y ese sábado por la noche, que fue uno de los grandes bombardeos sobre Londres, la iglesia cayó, y además cayó prácticamente derruida entera. Solo quedó una pared y una parte de la torre, todo se fue abajo. La comunidad quedó desolada. ¿Cómo tanta destrucción? Con lo que esta iglesia había sido, con lo que había sido para toda nuestra comunidad. Tantas veces que nos hemos juntado aquí. Aquí me casé, aquí bauticé a mis hijos, aquí hice el funeral de mis padres. La gente se dispersó y se fue por diversas iglesias. Algunos ya dejaron de ir a la iglesia atemorizados por los bombardeos. Y de repente, cuando pasaron los meses y pasaron las estaciones, un día se levantó la gente y vio que entre las ruinas de la iglesia habían salido de nuevo espigas y flores. Las semillas aquellas que se habían enterrado volvían a la vida. Es una gran lección sobre la esperanza, porque algo similar podemos sentir nosotros. Una iglesia que fue, de la que tenemos unas ideas de que efectivamente tenía mucha difusión, que la gente era escuchada, que los líderes de la iglesia iban a los sitios y eran respetados y se les buscaba, y sin embargo ahora no sentimos que haya gente que esté en contra, sino sentimos la irrelevancia, ¿no? La irrelevancia, ¿no? Este libro que me enseñaba ayer Manolo de ¿todavía vas a misa? ¿No? ¿Todavía vas a misa? Y sin embargo, de debajo de las piedras, Dios nos enseña que siga habiendo vida, que aquella semilla que sembró aquel pobre hombre que fue crucificado, que tenía forma de semilla de mostaza, sigue siendo algo que el mundo necesita. Y a veces nos lo tienen que decir desde fuera, como Rosalía Vila con este disco maravilloso en el que habla de mio Cristo, ¿no? Mi Cristo, mi Cristo. Desde fuera nos están pidiendo que demos lo mejor. ¿Damos lo mejor de nosotros? Hay un poema de Madeleine d'Herblay, la famosa parisina, esta parroquiana y trabajadora social en un barrio obrero y comunista en ese momento, ahora lleno de inmigrantes de París, en Ivry, en las afueras de París, en el cual yo creo que reúne los dos mensajes que quiero dar. Se llama La Palangana. La Palangana. Dice: si tuviera que elegir una reliquia de tu pasión, elegiría esa palangana llena de agua sucia con la que lavaste los pies. Viajar con ella por el mundo, envolverme en la toalla con la que limpio cada pie. Cuando lo hago, agacharme mucho, no levantar la cabeza por encima del otro, para no distinguir amigo de enemigo, y lavar los pies de cada persona sin hogar, del ateo, del drogadicto, del preso, del asesino, del que ya no me saluda, de ese compañero por el que nunca rezo. En silencio, lavando con esmero y ternura cada pie, cada paso, cada huella, hasta que todos comprendan que tu amor es el mío. Esta palangana del servicio, donde vemos en ella el rostro de Cristo, donde vemos en ella reflejado el rostro de las personas a las que estás lavando, creo que reúne los dos mensajes que tenemos que decir. Y es que la transformación del mundo que hacemos es oración. El compromiso de los cristianos en la vida pública no es la consecuencia, ni el subproducto, ni el añadido, sino que es parte de la oración, es parte de nuestro sacrificio, es parte de lo que ponemos en la mesa. Tenemos que confiar en que todo lo amado se salva, en que nuestra participación en la vida pública debemos vivirla desde la pasión de la participación en el amor del cosmos, que es la estructura más profunda del universo. Lo que más puede unir dos cosas es el amor. Ni la gravedad, ni la biología, ni un choque de planetas, ni una fusión nuclear. Lo que más une a las cosas en el mundo, en el universo, es el amor. Y nosotros el amor no lo inventamos, participamos en él. Todo aquello en lo que haya amor se salvará. ¿Quién de nosotros no tiene capacidad para hacer que alguien se sienta más querido? Que tu vecino, que la persona con la que trabajas, que el conductor del autobús, que la persona que te encuentras por la calle y está pidiendo, no se sienta un poco más reconocida, un poco más querida, un poco más amada. Todos entre nosotros somos capaces. Los más capaces son los más sencillos, los que saben que lo más importante que pueden hacer es dar cariño, dar amor. ¿Cómo cambiaría nuestro planeta, nuestra España, nuestro país? ¿Cómo cambiaría Cataluña? ¿Cómo cambiaría cada una de nuestras ciudades
y pueblos, si todos nosotros cada día, al menos una vez, hiciéramos sentir a alguien más amado. Porque lo que está sufriendo nuestro mundo es una gran epidemia, una gran pandemia de abandono social. La gente se siente abandonada. Abandonada socialmente, abandonada políticamente, abandonada económicamente por élites que están viviendo no sabemos dónde y tomando decisiones, abandonada por los procesos informáticos que no sabemos dominar y por algoritmos que no sabemos cómo funcionan. La gente se siente abandonada y frente a ese abandono reacciona con miedo y reacciona con odio. Y lo que tenemos que hacer es hacer aquello que hacía Cristo, abrazar a la gente, llamar a la gente por su nombre. Todos, cada uno de nosotros, todas y todas nuestras comunidades, tenemos la responsabilidad inexcusable de ser constructores de la vida pública, sin exclusión de ninguna de sus dimensiones, económica, política, social, vecinal, cultural. Si algunas veces nos creemos separables de ese ineludible compromiso de construcción del reino en la vida pública, es porque la gran desvinculación social que nos ha impuesto el neoliberalismo nos ha hecho perder la experiencia de pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos sentido pueblo? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos sentido pueblo de un barrio? ¿Cuándo es la última vez que hemos sentido a los vecinos como lo sentimos en las fiestas? Pues posiblemente durante la pandemia, cuando salíamos a aplaudir. ¿Y qué sentía la gente? Añoranza, nostalgia de cuando éramos un pueblo, cuando eso no era una excepción. Y como hemos perdido la experiencia de pueblo, como incluso la Iglesia nos hemos despopularizado, ¿no? Entonces parece como que no tenemos ese compromiso con la transformación del mundo. Establecemos muros, estancos, escisiones con nuestra vida civil, con nuestra vida profesional, porque hemos perdido precisamente esa experiencia que Jesús nos vino a traer recorriendo todos los caminos, recorriendo todas las calles, recorriendo todas las plazas. No las recorría de casualidad, sino que todos esos caminos que hacía iba dejando un hilo que iban cosiéndolo todo, creando la gran comunión de la humanidad. Ese hilo es el que tenemos que coger. Tenemos que coger ese hilo con el que Cristo iba enhebrando todas las calles, todos los caminos, donde iba bendiciendo cada camino. Y esto lo sentimos cuando vamos a Tierra Santa, ¿no? Que los caminos por los que vamos son posiblemente los caminos que recorrió Cristo, los caminos que Él pisó. Pero es que los caminos de nuestras ciudades, las calles de nuestras ciudades, los caminos de nuestros pueblos, también son caminos que sigue recorriendo Cristo a través de nuestras huellas. Cuando los caminamos, la huella que dejamos es un hilo que nos une más fuerte y que une a aquellos que están solos y que une a aquellos que quieren acabar con su vida, como ese 14% de jóvenes hoy entre 18 y 35 años que han pensado alguna vez en quitarse la vida. Ese 33% de jóvenes en España que dice que tiene una mala o muy mala salud mental. El problema no es un problema de medios, es un problema de sentido. Fijaos, hay una cosa en otra imagen que quería proponeros. Hay algo que hemos ido leyendo en prensa, que son los hidrocolitos. Hidrocolitos, es una palabra, no sé si me escucha al fondo, hidrocolito. Los hidrocolitos es algo que salió en los programas de Iker Jiménez, es como los de Jiménez del Oso, para los boomers, los del más allá, ¿no? Y entonces son de repente unos círculos enormes que aparecen en Siberia. Y entonces Iker Jiménez, con su imaginación, fue catequista en una parroquia, entonces tiene mucha imaginación, decía, no, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién ha hecho esto? ¿Lo han hecho los extraterrestres? ¿No? No es así. Sencillamente el cambio climático está haciendo que todo el permafrost de la tundra se seque. Como se seca, cualquier incendio empieza a quemarlo todo, como en las tablas de Daimiel en La Mancha. Entonces todo el subsuelo de Siberia está quemándose incandescentemente, poco a poco. La tierra se queda sin suelo y de repente el suelo se cae, ¡pum! Y aparecen unos agujeros gigantescos que tienen a veces hasta 2 kilómetros de diámetro. ¿Qué ocurrió? Que durante mucho tiempo estuvo quemándose el subsuelo y de repente nos encontramos el agujero. Algo así sentimos cuando durante la pandemia apareció el problema de la soledad. ¿Cómo puede haber soledad en nuestro país, en una sociedad mediterránea? Si estamos todo el día diciendo que somos buenísimos en la calle, que somos buenísimos con las paellas de nuestros cuñados el fin de semana, que somos buenísimos con los compañeros, que si algo tenemos es la amistad, la familia, la calle.
¿Cómo es posible que haya un 20% que la semana pasada se sintió solo? ¿Cómo es posible que haya un 5,5% de gente que dice que se siente continuamente solo y aislado? ¿Cómo puede haber un 12% de gente en España que dice que nunca se siente amado por nadie? ¿Cómo puede haber un 34% de gente que dice que la semana pasada no se sintió amado por nadie? De repente algo increíble, como un agujero, como esos hidrocolitos, aparece y no sabemos a qué se debe. Los problemas de salud mental, otra cosa que nos hizo conscientes la pandemia. ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo comenzó esto? ¿No? Bueno, pues son tendencias de largo plazo, donde hemos ido quemando el interior de nuestra sociedad, el interior de los vínculos, el interior de las dimensiones de sentido, y de repente han aparecido esos grandes agujeros, ¿no? Porque nos hemos separado de la realidad, porque nos hemos separado de los demás, no sabemos bien qué tenemos que hacer. Sin embargo, como nos dice el Papa León XIV, es la hora del amor. Es la hora del amor. Las asperezas de la vida política, la superficialidad de los medios de comunicación, las extremas cadenas de poder económico, la complejidad de todo el sistema global, quizás pueden retrotraernos o retraernos a nosotros, ¿no? Quitarnos el ánimo, hacernos sentirnos perdidos para la participación pública. Pero la alianza de Dios que ha forjado con nosotros es a la vez personal y como pueblo. Y ese carácter de constructores de la casa común no debe ser abandonado en ninguna circunstancia, y menos todavía cuando nuestro mundo está en llamas. En el actual contexto que sufre el mundo, ¿no?, nuestro compromiso en la vida pública cobra un carácter urgente, y se está esperando que los cristianos hagan su gran contribución, la gran singularidad de los cristianos, que es la fuerza del amor, más fuerte que la muerte. Cantar de los Cantares, capítulo 40, el amor es más fuerte que la muerte. Y la otra gran singularidad de los cristianos, la esperanza absoluta. No el optimismo, la esperanza absoluta. Las dos cosas que más necesita nuestro mundo en este momento, la esperanza absoluta y la fuerza del amor. ¿Qué capacidades de transformación imagináis o qué responsabilidades le tendríamos que pedir a una organización que tenga 23.000 sedes en España, 2.500 escuelas, 8.800 centros sociales, 17 universidades? ¿Qué le pediríais? ¿Creéis que puede hacer algo? ¿No? Porque parece que los partidos políticos podrían hacer algo y no lo hacen, las corporaciones podrían hacer algo y no lo hacen, la Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, las ONGs podrían hacer algo y no lo hacen. La Iglesia tiene más infraestructura que todos ellos juntos. Más que todos ellos juntos, y que los sindicatos, sumadle lo que queráis, sumadle las editoriales. Efectivamente, 23.000 parroquias, 2.500 escuelas, 8.800 centros sociales, 26 millones de personas que se declaran en este país católicas, 13 millones que van a misa todos los domingos, 6 millones de jóvenes católicos, 3 millones de jóvenes que van a misa todas las semanas. 3 millones de jóvenes. ¿Qué podemos hacer con 3 millones de jóvenes en este país? ¿Qué responsabilidad nos toca? Porque lo que pase en nuestro país en los próximos años no es que nosotros tengamos solo una posibilidad, tenemos una responsabilidad. Y harán bien en preguntarnos qué hicisteis vosotros en un momento clave, en una inflexión de la historia como la que estamos experimentando. Fijaos que nosotros estamos experimentando 4 polarizaciones. Se habla de la polarización política. En realidad son 4 polarizaciones que han ido seguidas como un dominó. En primer lugar, una polarización económica que procede de la desigualdad, una desigualdad cada vez más creciente. Nosotros los boomers, estamos aquí muchos boomers, nacimos en una sociedad de clases medias cuya estratificación social tenía forma de diamante. La clase media era muy grande, veíamos la misma televisión, comprábamos coches parecidos, teníamos nevera, lavadora, casas muy similares, modos de vida muy similares, vinculados a familias nucleares de padre, madre y 2 o 3 hijos. Es decir, había una experiencia de pueblo muy fuerte porque había mucha gente compartiendo la misma condición. Es más, lo prestigioso era ser de clase media, lo prestigioso era ser como todo el mundo. Nadie decía, tengo una plataforma de televisión donde nadie ve lo que yo veo. No, la gente quería ver Heidi, quería ver Félix Rodríguez de la Fuente, quería ver Cousteau, quería ver el 1, 2, 3 y comentarlo al día siguiente.
Si no lo veías eras un marginado. Dice, ¿tú viste el otro día el episodio de Heidi en el colegio? Dice, no, yo estoy viendo una serie japonesa porque mi papá tiene una parabólica. Dice, ¿este qué es? Este es un atontado. Así como que no viste Heidi, el último episodio que Heidi era tan importante que cuando murió Franco, no puedo recordar el pasado, pero cuando murió Franco, ese día quitaron el episodio de Heidi. Lo quitaron. Y entonces hubo muchas cartas a Televisión Española. ¿Habría alguna carta hablándole de Franco o de la retransmisión del entierro? Yo qué sé, habría alguna. De lo que sí hubo cartas fue para que repusieran el capítulo que quitaron. Porque a la semana siguiente pusieron el siguiente. Ese lo dejaron ir. Entonces la gente protestó y dijo, oiga, se han quitado ustedes un capítulo de Heidi. Ese es el país que teníamos, ¿no? País muy concienciado. Sabéis que la noche que estaba muriendo Franco, en la televisión no sabían qué poner. Claro, ¿qué ponemos que sea respetuoso? ¿Qué ponemos? O sea, entonces pusieron un documental de pingüinos que se llamaba ¿Qué duro es ser pingüino? El humor nos construye, el humor construye vida pública. La primera polarización ha sido la económica, la desigualdad, y la hemos notado mucho, no solamente en que vemos que cada vez la gente tiene posiciones más diferentes, que esa posición de diamante se ha roto y, como muy bien dice el informe FOESA de Cáritas, se han desgarrado las clases medias, algunos tienen mucho y cada vez más gente tiene una vida muy precaria, muy insegura, lo sabemos bien con nuestros hijos, que no pueden empezar su ciclo vital, ni tener una vivienda, ni casarse, ni tener chavales, porque no da la situación. No solo en dinero, sino sobre todo en seguridad, en cierta estabilidad de futuro. Pero también lo hemos visto en la ciudad. La ciudad cada vez se ha hecho mucho más segmentada. Es difícil ya convivir todos. La ciudad se ha dividido por clases sociales. Las urbanizaciones, la gentrificación, los barrios de migrantes. No nos vemos unos a otros. Y como no nos vemos unos a otros, hemos perdido esta experiencia de pueblo, nos hemos diferenciado. Después de esa polarización económica que nos ha dividido en grupos, vino una polarización social. Porque en la implementación del neoliberalismo en los años 80, al cortar y empobrecer las relaciones con tus trabajadores, y con los proveedores y con los consumidores, esa desvinculación, esa falta de responsabilidad, de ese contrato social mutuo que había hecho después de la Segunda Guerra Mundial que construyéramos la mayor sociedad de bienestar que había existido en la historia y el mayor pacto entre obreros y patronal que había existido en la historia, todos esos años de crecimiento de los servicios públicos y de los bienes comunes de la sociedad fueron rotos, y eso fue inoculándose en la vida comunitaria. No es que a partir de los años 80 hubiera gente contra la familia, no. Es que cualquier tejido comunitario se disgregó. Y eso nos ha llevado a que vivamos desvinculados unos de otros, a que tengamos una visión muy individualista, muy utilitarista de los demás. El 47% de jóvenes en España no sabe el nombre de ninguno de sus vecinos. Yo no os voy a preguntar si vosotros recordáis los nombres de vuestros vecinos de ahora. Os voy a preguntar, ¿recordáis los nombres de los vecinos de cuando erais pequeños? De la casa de vuestros padres, porque los recordamos. Es más, recordamos los nombres de los compañeros de trabajo de mi padre. Podríais decir sus nombres propios. Trabajó con, en mi caso, mi padre trabajaba en una factoría petrolera en Vigo, porque yo soy de Vigo, y trabajaba con Elías, con Moisés, era como la Biblia aquello, es verdad. Pero mi padre se llamaba Fernando, no se llamaba Isaías, ¿no? Estamos en un cambio de época, y esta polarización económica, esa polarización social que nos ha ido también distanciándonos, se convirtió en polarización cultural, porque si la gente no convive, no podemos intercambiar ideas, no conversamos entre nosotros, y no nos conocemos, no sabemos quién es el otro, y nos hacemos cada vez más extraños, y sustituimos la conversación y sustituimos la convergencia en el bien, la verdad y la belleza por meras identidades, y empiezan las guerras de identidades. Pero además también, al no tener un entorno unido y al tener esta estructura laboral y económica tan desigual, la gente empezamos a perder el sentido de la vida. Y de ahí viene la crisis de salud mental. No es una crisis en la que haya habido una pandemia de un bicho que se nos ha metido en la cabeza. Es que la gente ha perdido el lugar donde poder ser. Y esa polarización cultural ha llevado a la polarización política que padecemos. Esa es la secuencia. Y en esa secuencia, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos encontramos con que efectivamente tenemos una responsabilidad como cristianos en la vida pública. El Concilio Vaticano II nos llamó a la transformación del mundo desde el mundo. Y no nos llamó de una forma estratégica, nos llamó a ver a Dios dentro del mundo. Nos llamó a ver a Dios efectivamente en las palanganas que todos los días utilizamos en nuestros trabajos para servir.
en nuestra casa para limpiarla, a nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros familiares, para llamar por teléfono, ¿qué tal estás?, para estar al cuidado de los demás. Esa palangana que tenemos, a veces de agua sucia, de trabajo, de horas invisibles, ¿no? Muchas horas invisibles empleadas en la gente. Esas horas invisibles, rutinarias, apenas apreciadas, que parece que no van a brillar en ningún sitio, que no están en ningún currículum, pero que son nuestro verdadero currículum, el agua de la palangana. Nos invitó el Vaticano II a comprender que hacer mundo es orar. Hacer mundo es orar. Que el mundo es eucarístico, que el mundo es pan y vino, y que ese pan y vino, ese lavar los pies, ese curar a los ciegos, liberar a los presos, eso es rezar. Que si queremos ser místicos, no tenemos por qué levantar los ojos de una forma extraña, como si fuéramos cuadros del Greco hacia el cielo, sino que sirviendo al pobre, dándole casa, ¿no?, a quien no tiene, hablando y escuchando, estamos escuchando a Cristo mismo. A veces aspiramos a, como decía Santa Teresa, a las boberías, ¿no?, de intentar sentir que como que el corazón te hierva un poco, ¿no?, con una oración, y está genial, Pero hay una mística más clara y más fácil que Jesús nos dijo, que es el servir, el ver en la carne del otro el temblor del Espíritu, que es sentir cómo el Espíritu está haciendo crecer la hierba, cómo el Espíritu está temblando dentro de cada piedra, cómo el amor es la única teoría del todo y está en todo. Sentir la gran comunión con la creación, con los demás y con Dios en cada cosa. Por eso nosotros necesitamos, sobre todo, recrear esta interioridad de la sociedad. Estamos en un cambio de época, sin duda. Venimos de una época en la que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una herida terrible de la humanidad, de la sima moral, el abismo moral más profundo en el que cayó la humanidad, el mayor mal que hicimos en la historia. Si Cristo era Dios, eso fue peor, matarle fue peor, matar a Dios fue peor. Pero lo segundo peor, la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, la crisis del 29, donde el capital nos mostró que no tiene interés ninguno ni por el orden ni por la moral, el Gulag, Hiroshima y Nagasaki. Después de eso, ese dolor llevó a que una generación sintiera una dolorosa lucidez, vamos a decirlo así, una dolorosa lucidez que llevó a pasar de lo peor a lo mejor, porque jamás se había hecho una declaración de los derechos humanos tan universal, llamando a la dignidad en todo el planeta, creando una gobernanza y un sistema de gobernanza mundial a través de todo el sistema de la ONU para poder defender la vida allí donde está más amenazada. La extensión de la democracia, el gran contrato social entre patronal y trabajadores para crear el gran estado de bienestar, servicios públicos, bienes comunes para todos, velados por el Estado. La gran renovación religiosa, no solamente con el Concilio Vaticano II, sino en casi todas las confesiones. Muchísima gente que empezaba a sentir que necesitábamos vivir en un mundo más espiritual. Y sin embargo la violencia continuó con la Guerra Fría. Y el colapso de los años 70, provocado por la gran crisis económica del capitalismo en los años 70, hizo que el mundo se volviera más oscuro. Algunos dicen, claro, esto fue consecuencia del Vaticano II, esa ola de secularización de gente, esa ola de pérdida de fe. No, sencillamente el Vaticano II había tenido solo 5 años para poder responder a eso. No le dio tiempo a responder desde las claves más profundas. En el año 75, en la Navidad del 75, San Pablo VI proclama la civilización del amor. Y en esa línea estamos. En algún momento hemos perdido la puntada, hemos perdido el hilo, pero estamos en esta defensa de la civilización del amor y de la cultura de la vida de la que nos hablaba Juan Pablo II tantas veces sin entenderlo nosotros mucho. Pero sin embargo hoy no estamos en esto. Hoy estamos sufriendo un tiempo sombrío en el cual se ha establecido la civilización del odio, en la cual se ha proclamado el odio. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la esperanza. Lo que estamos viviendo hoy, esta revolución fundamentalista, es una pérdida de esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que yo puedo conversar con el que es diferente, en el que yo puedo llegar a convivir con aquel que no cree lo mismo que yo, con aquel que no cree en Dios, con aquel que cree en otra fe, con aquella persona que tiene otra tradición distinta, con el que es diferente ideológicamente, derechas e izquierdas,
con los que son diferentes en relación al territorio y al nacionalismo, secesionistas, no secesionistas, con las personas que tienen diferentes opciones sexuales, con las personas que tienen distintos estilos de vida. Como creemos que no podemos convivir, como creemos que no podemos llegar a acuerdos, que no podemos llegar a sentarnos junto a la mesa, como hemos perdido esa esperanza, optamos por el odio. Porque te crees que el otro, si tuviera el poder, haría lo mismo que tú, aniquilar a los que son diferentes. Y precisamente el cristianismo no es una religión. Jesús no vino a fundar una religión, vino a descubrirnos la vida. Y es la vida de la comensalidad, la vida de los que se sientan juntos a comer. Y el sentarse juntos a comer está por encima de las ideas, por encima de las diferencias. Como bien sabemos cualquiera de los que cenamos con nuestros cuñados con frecuencia. Está por encima de todo esto. Y la gran singularidad, la gran misión que tiene que hacer la Iglesia, como madre también, es sentarnos otra vez juntos, recuperar otra vez la esperanza en las personas. La esperanza no en que podemos ponernos de acuerdo con un papel, sino que te puedo pasar el foie gras y tú me vas a pasar el agua y vamos a comer juntos. Es la esperanza de la Eucaristía. Lo más importante que podemos hacer los cristianos en la vida pública es llevar la lógica de la Eucaristía al centro de la vida pública, volver a sentarnos juntos, no ceder al odio. Somos luminarias de esperanza. Como Sísifo, tenemos la sensación de que la piedra que habíamos levantado hasta arriba en muchas de las cuestiones, la defensa de la vida humana, una sociedad sin racismo. ¿Recordáis aquel tiempo en el cual las encuestas decían que no había gente racista en España? Le preguntaban a la gente, ¿usted es racista? No. ¿Y usted aceptaría que su hija se casara o se fuera a vivir con una persona musulmana de un país subsahariano? Sí, sería maravilloso, maravilloso. Fijaos cómo están las encuestas ahora, ¿no? ¿Cómo están las encuestas ahora? Ha salido la realidad, ¿no? Pero es verdad que podemos sentir la fuerza en este momento, hoy, aquí, en lo que vemos en la tele, en lo que estamos sintiendo, con las noticias que nos levantamos cada mañana, podemos sentir la fuerza de los poderes del mal. Y posiblemente nos sintamos incapaces, diciendo, yo no puedo cambiar el mundo. Y es verdad, no puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer que le cambie su mundo a alguien. Todos aquí tenemos la capacidad de hacer que a alguien sienta que le cambias su mundo. Porque le has acogido en un piso con un bajo precio de alquiler, ¿no? Como Toño y Manolo. Porque estaba solo y no le hablaba a nadie y tú de repente le has preguntado, ¿y usted de dónde es? Y empiezas una conversación casual. Porque era un alumno al que nadie hacía caso y tú te centras en él y le dices, oye, vamos a charlar un rato, ¿tú qué quieres ser de mayor? Tú podrás ser cualquier cosa. Esas palabras que nos decían de pequeños y que llevamos clavadas aquí de nuestros profesores y que nos han animado toda nuestra vida. Todos podemos hacer que le cambie el mundo a alguien, aunque creamos que no podemos cambiar todo el mundo. Nosotros necesitamos llevar esa piedra de Sísifo que parece que ha caído y que tenemos que empezar a levantar de nuevo. Pero vamos a tener que empezar a levantarla desde un sitio más profundo. Porque si nos está pasando en este mundo, si tenemos este tsunami de oscuridad, es porque las bases no eran fuertes. Si han llegado líderes convictos, acusados y condenados por más de 30 delitos al mayor trono del planeta, ¿no? Y están dándole forma al planeta, es porque no teníamos suficientes defensas nosotros. Es porque hemos cedido, porque hemos dejado que las cosas sucedan, porque no habíamos cuidado la interioridad de los movimientos sociales y movimientos culturales que sostenían la civilización de los derechos humanos y la democracia. Y porque hemos hecho métodos demasiado discursivos, demasiado docentes, demasiado formales, como hemos descuidado a la interioridad de la sociedad. Cuando ha llegado el viento y cuando el lobo ha soplado, pues esta casa se ha caído, o por lo menos amenaza a caer. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, tiene un pequeño fuego, aunque sea muy pequeño, que es capaz de encender un incendio. En Galicia lo sabemos bien porque hemos quemado medio país. Pero efectivamente, con una pequeña colilla, eres capaz de hacer que un bosque entero se incendie. Con el pequeño fuego que tenéis cada uno de vosotros en vuestro corazón, en vuestras manos, con el cariño que tenéis, con el amor que tenéis en vuestras manos,
que son migajas. ¿Recordáis hace 2 semanas leíamos en el Evangelio aquello de la Siria Fenicia que decía, ya Señor, ya sé que no tengo derecho a que me anuncies el Evangelio como a los judíos, pero incluso los perros tienen derecho a comer las migajas que el amo deja caer al suelo? Nosotros tenemos migajas, ¿no? Creemos que tenemos migajas. Esas migajas de fuego del Espíritu. No tenemos el fuego del Espíritu. Somos demasiado humildes, demasiado torpes, yo qué sé. No tenemos un corazón encendido. Pero tenemos migajas, ¿no? Migajas de fuego, migajas de brasas de Cristo. Con esas brasas podéis encender un incendio. Podéis hacer que mucha gente se sienta querida. Podéis hacer que mucha gente sienta esperanza. Y si son todas nuestras brasas juntos, pues imaginaos el brasero que podemos montar para que todos estemos alrededor de nuevo. Podemos cambiar el clima político. Claro que sí, porque el amor es profundamente contagioso. Tenemos que creer siempre que el bien es más profundo que el mal, que la belleza se eleva mucho más alto que cualquier horror, que la verdad siempre llega más lejos que cualquier mentira. Tenemos a veces la tentación en la vida pública de ser como en Babel, ¿no? Como el gran hotel Babel, cada uno con su habitación, cada uno con su idioma, y decir, aquí está la habitación de los cristianos, si quieres venir aquí, llama a la puerta y entras, ¿no? Pero el resto del hotel que haga lo que quiera, ¿no? Hay una habitación donde la gente, bueno, cada uno haga lo que quiera. Un relativismo en el que decimos, bueno, pues a uno le gusta la cría de palomas, a otro le gusta hacer papiroflexia y nosotros somos cristianos. Hay una especie de idea del club, ¿no? El club de los cristianos, el que quiera ser cristiano, que cumpla las reglas. Aquí está. Puede ser una habitación grande o pequeña, pero corremos el riesgo de babelizarnos, de sectarizarnos, de decir, no, las escuelas cristianas son escuelas para los cristianos. No, las escuelas católicas son escuelas para todos. Pero bueno, corremos este riesgo de sectarizarnos y de protegernos y decir, ya puede hacer frío fuera, que aquí estamos los que nos salvamos. Corremos otro riesgo, ¿no?, en la vida pública, además del relativismo de Babel, de creernos en Masada, ¿no? Todo el mundo nos persigue, los romanos nos persiguen, los modernos nos persiguen, nos tienen rodeados, pero nosotros aquí en Masada resistimos, ¿no? Que nadie se mezcle con los de fuera, hay que ser puros. También corremos el riesgo de Masada. En la vida pública los cristianos corremos el riesgo de ser Jericó, de rodear a la ciudad con nuestras trompetas y de empezar a cantarles el pescador, ¿no? Y empezar a decir, aquí estamos los cristianos, y corremos este riesgo también, ¿no?, de separarnos de la ciudad. Pero sin embargo, este no es el modelo de Jesús en la vida pública. ¿Cuál es el modelo de Jesús en la vida pública? La plaza de Pentecostés. Los apóstoles salieron, empezaron a hablar a gente de todo tipo que había en la plaza, se metieron entre la gente, empezaron a hablar y todo el mundo les comprendía. A unos pescadores de Galilea que no hablaban nada, que eran torpes, pero hablaban con el corazón y todo el mundo entendía los lenguajes del corazón. Nosotros no tenemos que vivir ni en Babel, ni en Masada, ni en Jericó, sino vivir en la plaza de Pentecostés y hablar con la razón del corazón, con la razón amada. Fijaos que también corremos el riesgo de creernos en la posesión de la verdad, en la posesión de todo. La plaza de Pentecostés nos hace entrar en diálogo con todo el mundo, entrar en esa gran conversación, dar gratis lo que tenemos, lo que nos ha sido dado gratis, dar amor a manos llenas. Porque el amor transforma todas las cosas. ¿Y qué no es capaz de lograr el amor? ¿A dónde llega el amor? A donde el poder no llega. Con poder se llega a muy pocas cosas. Fijaos lo que os ha influido a vosotros en la vida, la gente con poder. Muy poquito, ¿no? En las ideas, en todo caso. Pero el corazón llega, el amor llega a donde no llega el poder. Por eso lo específico de los cristianos es el impoder. Perdóname la expresión, el impoder. No el poder, sino el impoder. ¿Y qué es el impoder? Aquello que solo consigue el amor. Aquello que solo puedes conseguir con paz, con alegría, con gratitud, con perdón, con esperanza. Porque cualquiera que estéis con personas a vuestro cargo en el trabajo, sabéis que lo que mueve a la gente no es el que estés controlándola todo el día e imponiendo el poder de si te despido o no te despido, sino si logras que la gente se entregue en el trabajo. Si logras que los alumnos se entreguen al aprendizaje. No el tenerles controlados todo el día. Nos pasa a los que somos padres. Con poder llegamos a algún sitio. Cuando eran pequeñitos los cogíamos, los poníamos de aquí a allí, los llevamos de aquí a allá, no protestaban. Pero cuando ya pasan los 15 años, sabemos que el poder sirve poco. Que lo que realmente influye, lo que realmente mueve a tus hijos, lo que realmente te hace conectar con ellos, poder transmitirle cosas, es el amor, la compasión, el cariño, la humildad, la sencillez, la amabilidad. Esto es lo que nos falta en la vida pública, ¿no?
¿Qué pasa en una sociedad que no tiene perdón? ¿Qué pasa en una sociedad que no vive desde la gratitud? Porque es importante la crítica, es importante el ser conscientes que hay un gran conflicto económico, social, político, que hay unas grandes desigualdades. Eso es importante. Ahora, lo imprescindible es la gratitud. Lo imprescindible, la gratitud me refiero a la gratitud muy concreta, la gratitud de que tenemos autobuses, la gratitud de que si alguien se encuentra mal va a venir aquí los de urgencias y le van a venir a buscar, la gratitud de que somos alguien para alguien. Tenemos que pasar del poder al impoder. Los cristianos en la iglesia hemos estado muy preocupados por el poder, ¿no? Si me dejan o no me dejan esto, si puedo o no puedo esto, si tengo más o menos relevancia, si dicen de mí esto o esto otro, manteniendo nuestros privilegios de poder, ¿no? Que no son sobre todo legales, sino son más bien de reconocimiento de nuestro estatus, de nuestra mayoría, de nuestra hegemonía, de nuestra normalidad, y sin embargo ya no vivimos en estos tiempos, ¿no? Gracias a Dios Jesús nos va liberando de todo eso, nos va liberando de tener poder. Solamente tenemos esperanza cuando tenemos poder. Venimos de tiempos en los que no hacía falta la esperanza, lo que hacía falta era imponer el poder, lo que hacía falta era ejercer el poder, pero esperanza poca. Ahora sabemos que solo dependemos de la esperanza. Decía Ignacio Ellacuría, justo antes de irse a El Salvador en su último viaje, decía: ahora que estamos amenazados de muerte, comprendemos de verdad lo que es la esperanza. Claro, hasta entonces podían venirse a España, pero ahora no. Se habían puesto en el centro a encontrar al gobierno y a las fuerzas insurgentes, se habían puesto como lugar de encuentro, de paz, de negociación, de reconciliación, de acuerdo. Y esa gente es demasiado peligrosa, la gente que quiere trabajar por la paz es demasiado peligrosa. Tenían la sentencia de muerte escrita ya, y así se ejecutó, ¿no? Al rector y a todos sus vicerrectores, menos a Sobrino. Claro, cuando se encontraron con el pueblo, cuando se hicieron pobres, de verdad, entonces comprendieron lo que era la esperanza. Y es importante el ser conscientes de la fuerza transformadora, no solamente de la oración cuando nosotros servimos, sino la fuerza transformadora de la alabanza. Yo creo que hay dos claves importantes en nuestra generación o en este movimiento sinodal, ¿no? Que simboliza muy bien el Congreso de Laicos, pero también toda la transformación de nuestro episcopado, ¿no? En este tiempo, con perfiles pues muy cercanos a la gente, con perfiles muy sinodales, con perfiles muy cercanos a este impoder, ¿no? A esto que solamente se logra con alegría, con cariño, con esperanza, con entrega. Este tiempo viene caracterizado por dos cosas importantes. Primero, la pluralidad, porque hemos venido de tiempos que todos creo que recordábamos, en el que se hablaba de izquierdas y derechas, ¿no? Cristo es de izquierdas, o Cristo es de derechas, o Cristo tal, o Cristo cual, y lo que encontramos es una gran pluralidad entre nosotros, donde hay diferentes espiritualidades. Hay gente que le gusta la devoción a la Virgen de Fátima, hay otros que están como Monseñor Romero, hay otros que les gusta la cofradía, hay otros que les gusta la reflexión, y todo eso forma parte de la riqueza de lo que somos, forma parte de la gran sinfonía de la Iglesia, y lo llevamos bien y disfrutamos de unos de los otros, aunque a lo mejor no me vaya a ir a una procesión de Semana Santa, pero la disfruto y me parece muy bien y genera pueblo y genera cultura. Y la otra cuestión es la unión entre oración, entre contemplación y acción. Pues nosotros no somos Marta o María, somos Marimarta, somos Marimartas todos. Cuando ponemos la mesa estamos alabando a Dios, y cuando alabamos a Dios estamos bendiciendo la mesa. Cuando ponemos el pan en la mesa estamos sin duda rezando, y cuando bendecimos delante de la familia y de nuestros hijos el pan, estamos transformando. ¿Qué persona recién migrada a nuestro país aún no ha escuchado pronunciar su nombre? Pronunciar su nombre es alabar, pero pronunciar su nombre es una opción política, es una transformación social y política. Ahí falta la alabanza. ¿Qué persona envuelta en ira y en abandono espera ser abrazada y pacificada? El abrazo es alabanza. Alabar es un modo muy transformador de servir. Es el lenguaje de los hechos. Es ese Papa Francisco lavando a la gente los pies. Es el Papa Francisco yendo en su caja mortuoria, en su ataúd, hasta los pies de los pobres en San Juan de Letrán. Llegó a los pies de los pobres, literalmente.
fue su último lavado de los pies. Necesitamos llevar la imaginación al poder. Los cristianos somos caracterizados o se nos ve como gente que quiere, gente buena, pero pocas veces se nos ve como gente inteligente, gente creadora, gente creativa, gente inventora de soluciones eficaces. Y San Vicente de Paúl nos decía, el amor es inventivo hasta el infinito, ¿no? Jesús en cada paso desbordó imaginación, emprendimiento, iniciativa. Necesitamos compartir todos estos dones, necesitamos en todo amar y servir, como decía Ignacio de Loyola o como decía Santa Teresa, ¿no? Edith Stein, antes de entrar en Auschwitz, dijo: hoy vivimos en una época que necesita con urgencia la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas con Dios. Incluso quien esté enfermo entre nosotros y no tenga muchas posibilidades de hacer cosas, el no renunciar cada día a ver el telediario, a ver las noticias, hacer que el dolor del mundo pase por tu corazón en diálogo con Dios, es mejorar el mundo, transformas el mundo. Nosotros el dolor del mundo, ya sabemos, tenemos aquí alguna edad, no lo esquivamos nunca. Pasamos a través del dolor, pisamos las brasas y el dolor pasa a través de nuestro corazón. Y como si fueran unas branquias, cuando el dolor del mundo, la violencia, las guerras pasan por nuestro corazón, atraviesan nuestro corazón, contemplado en el abrazo de Dios, con nuestro corazón cogido por la mano de Dios, al pasar se van depurando, se van limpiando, se transforman. El amor es la acción más transformadora del mundo. Es como el gran Amazonas interno del mundo, como los grandes pulmones verdes del mundo que van transformando nuestro mundo, porque transforman mi corazón, porque transforman el corazón del mundo en lo más profundo. Necesitamos comprometernos básicamente en 5 líneas. Una primera, la renaturalización. Vivimos separados, desconectados de la realidad, ya no de la naturaleza, sino de nuestro propio cuerpo. Hemos perdido la fuerza del abrazo, hemos perdido la fuerza del estar con otro, de carne a carne. No es que simplemente nos hayamos desvinculado intelectualmente, es que físicamente nos hemos desvinculado, ya no sentimos al otro al lado. Y necesitamos volver a reconectarnos con la gente. Decía Sobrino en su último viaje a España, sed reales. Necesitamos ser reales, ¿no? Ligarnos a lo esencial, cuidarnos de verdad y cuidar la verdad también. Pasar de ese homo Trump que se ha establecido de que el hombre es violento, depredador, de que al final se impone el fuerte, al homo amoris, el hombre de amor. Porque sabemos que lo que de verdad nos hace humanos, que lo que de verdad nos hace ser originales, libres, es amar a cada uno, y que eso nos lleva a transformar el mundo. Renaturalizar es alabar, forma parte del franciscano cántico de las criaturas. En segundo lugar, primero renaturalizar, en segundo lugar, hemos sufrido la gran desvinculación. La gran labor de los cristianos es revincular cada familia, revincular cada barrio, revincular a la gente en el trabajo, revincularnos en lo político, donde está muy por encima de nuestras diferencias y de nuestros métodos para poder afrontar la mejor forma de gobernarnos, está la gratitud, el perdón, el horizonte de servir a los pobres. En Estados Unidos, que es una sociedad tremendamente dividida, los episcopalianos de Filadelfia, y luego hasta pastora y obispa la hicieron de Chicago, de toda la confederación, dijo: ¿cómo puedo solucionar la división de la gente, la polarización que hay en este momento entre republicanos, demócratas, todo este lío americano? Y dijo ella: poniendo a la gente a servir juntos. Entonces empezó a organizar a gente que pensaba diferente para servir a los más pobres, y así ha logrado una unión muy significativa dentro de la comunión episcopaliana. ¿Cómo? Olvidando de qué somos, de qué partido somos, de qué tribu somos, y poniéndonos juntos a lavar los pies. Cuando servimos juntos, encontramos un ecumenismo, que no es ecumenismo de ideas, sino ecumenismo de tener en nuestra ideología la mejor solución. ¿Cuál es tu ideología? La mejor solución. ¿Cuál es nuestra ideología? Servir a los demás. Esto es una transformación importantísima. ¿Cómo somos capaces de crear, de revincular? Bueno, hay muchas formas de hacerlo y luego podemos hablar sobre ello, ¿no? Necesitamos también afrontar la crisis de nuestra democracia y ser capaces de aceptar que efectivamente nuestra democracia tan formal no ha contado con los medios suficientes para poder comunicar la crucialidad de lo democrático. Y esta crisis de la democracia liberal, de la democracia más formal, necesita una profundización, necesita fundamentos más fuertes, una interioridad más fuerte.
Y cuando hablamos de sinodalidad en la Iglesia, es verdad que hablábamos del caminar juntos, de la comunión, del discernimiento espiritual, de la conversación espiritual, del discernimiento comunitario, de la deliberación comunitaria, pero a la vez también es una profecía para el mundo. Qué casualidad, ¿no? En el momento en que la civilización de la democracia tiembla en el mundo, la Iglesia pone en voz alta la profecía de la democracia. Es verdad que en nuestra compleja historia a lo largo de los siglos pues nos da muchas razones para no dar lecciones a nadie sobre democracia, a la Iglesia. Pero también es verdad que en el mundo, y actualmente sobre todo, hay muchísimos creadores de democracia que son cristianos. Es más, los cristianos son los grandes defensores de la democracia en todo el planeta, ¿no? Y muchos están dando la vida por las libertades y derechos fundamentales. La sinodalidad es un gran caudal de inspiración para la mejora de la democracia. Democracias que, fijaos, se dice que tiene que ser una democracia más participativa, la democracia de clases medias, la microdemocracia, la democracia de las redes locales, la democracia comunitaria, la democracia deliberativa. Todos son aspectos que hemos visto nosotros, la soberanía de los pobres, ¿no? Cómo poner a los pobres en el centro para pensar desde ellos. Todos son elementos que juegan con una profundidad enorme en nuestra sinodalidad. Luego, lo que nosotros logremos ser como iglesia sinodal es un gran caudal de transformación de la sociedad en su conjunto y volver a dar bases y fundamentos a la civilización de los derechos humanos que apunta a esa civilización del amor. En cuarto lugar, el arte de la esperanza. Necesitamos trabajar muchísimo más en el ámbito de la belleza, ¿no? Necesitamos el ser capaces, lo hablaba antes con Amadeo, que nos crea todos los domingos estas imágenes preciosas que disfrutáis. Hemos dejado de lado la esperanza, hemos dejado de lado la belleza, y la belleza es parte de la creación espiritual de nuestra sociedad, es parte de lo que nos permite alabar, nos permite dar nombre a las cosas, nos permite ir más allá de donde las palabras no llegan. Cuando las palabras están quemadas, miramos a la belleza, miramos al arte, que nos permite hablar lenguajes que nos emocionan. Posiblemente si hablo del Espíritu Santo, si hablo de María, o si hablo de la Iglesia, hay gente que dice, mira, y este lenguaje es que ya me queda tan antiguo que no entiendo nada y además me es igual y además estoy en contra, no quiero escuchar nada. Pero si sentamos juntos en la Sagrada Familia, nos echamos a llorar. Mi hija, cuando entró en la Sagrada Familia, rompió a llorar. Dije, ¿qué te pasa? Rompió a llorar. De la luz, de la belleza nos une y la hemos dejado de mano. Y la belleza, hablaba también con Amadeu, refleja muy bien la profundidad de la espiritualidad de una época. Y como hemos tenido una espiritualidad superficial, nuestra belleza y nuestra estética ha sido superficial. Si lo comparamos con los años 60, por ejemplo, en España, o con los años 50, con los años del concilio. Mirad qué iglesias hacían. Mirad Santa Magdalena, aquí. Mirad Santa Magdalena aquí, en esa nueva unidad pastoral. ¿Cómo es esa iglesia? ¿Qué nos comunica? Y hemos perdido el lenguaje de la belleza. Y ese lenguaje es crucial porque está a medio camino, efectivamente, del servicio y la alabanza. Y finalmente necesitamos ser constructores de sociedad civil, generar iniciativas, generar proyectos que iluminen al mundo. Fijaos que la gente no necesita estar tremendamente en conexión con algo, sino conocer ese símbolo, conocer esa semilla, conocer que existe, y eso guía su vida, le da ejemplaridad, le da referencias, le ayuda a seguir a ese bien que es más profundo, a esa belleza que es más alta, a ese horizonte de verdad al que quiere llegar. La renaturalización, la gran revinculación, la democracia sinodal, la creación de belleza y la construcción de sociedad civil podrían ser 5 transversales en las que comprometer en comunión a todo el tejido laical para esa transformación crucial de la vida pública en este momento de crisis profunda civilizatoria. Se puede realizar en una escala que impacte en las instituciones públicas, pero también en una escala cotidiana y próxima que haga más densa, más profunda la capilaridad de nuestras comunidades. Que ese 78% de gente que quería transformar su vida después de la pandemia encuentre un medio de reflexión, un lugar donde poder hacerlo. Pequeños retiros de una mañana de sábado que nos iluminen y vayan generando revinculación en aquellos que hemos distanciado, y también una senda para aquellos que sienten la inquietud de la fe. Un nuevo modo de conocer. El tener retiros donde profundicemos en el silencio, en la oración, 1 hora. Después tener esos 3/4 de hora de confraternización, tomando un café, abrazándonos, sabiendo los nombres, volviendo a escuchar las historias. Y después tener una asamblea donde poder compartir la palabra, donde dar fuerza a la palabra en común, donde poder compartir la vida. Yo creo que es un método
que necesitamos desarrollar en todas nuestras parroquias. Necesitamos volver a parroquializar España. Necesitamos volver a tener esa red de lugares, de barrio, que no son solo para católicos, porque la parroquia no es para los católicos. La parroquia es el lugar para todos. Es la casa de Dios para todos. Claro, las parroquias en Galicia, yo no sé aquí, en Galicia es que parroquia es un término administrativo, ¿no? De los romanos. Allí, como sabéis que las cosas nos llegan tarde, pues todavía estamos en la época de los romanos con las parroquias. Si hoy tuviéramos que dar un nombre a la parroquia, si no tuviera un nombre, si hoy tenemos unas cosas, no sabemos qué nombre darle. ¿Qué nombre le daríamos? Le llamaríamos barrio. Les llamaríamos barrio. Es exactamente lo que significa, ¿no? Tengo el barrio de Santa Magdalena. Tengo el barrio de... Las parroquias son barrios, no son clubs para católicos. Somos capaces de crear esta red de acogida, esta red de lugares de sentido, porque creo que la responsabilidad es gigante. Siempre con la opción preferencial por los pobres como criterio de construcción y de comunión, poniendo el corazón en las periferias, poniendo nuestra periferia interna en el corazón. Siempre al mundo de Jesús para alabar y servir, alabar sirviendo, servir con la alabanza. Seamos lo que mejor sabemos ser, agentes de impoder en la vida pública. Veamos las semillas que están surgiendo de las ruinas. Seamos capaces de llevar la palangana de nuestro servicio y alzarla juntos a Dios. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Una pequeñísima pregunta, creo que puede ser también como una pista, una o dos pistas para ayudarnos un poquito. ¿Cómo afrontarías el fracaso en la vida pública? Porque esto del impoder pues es como muy sugerente, una palabra nueva que le añadimos a nuestro diccionario, pero el tema del fracaso, de las dificultades, ¿cómo? Danos una pista, dos. Gracias. Sí, cuando hablamos de vulnerabilidad es otra de las palabras que la pandemia puso sobre la mesa, ¿no? La vulnerabilidad y los cuidados. Cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de tres cosas distintas. Por una parte, del abandono. Hay gente que se siente abandonada y todos sufrimos abandonos. Y todos sufrimos limitaciones en nuestra vida. Tenemos que pactar con la finitud, ¿no? Continuamente. No podemos hacer todo aquello que queremos, nos separamos de gente a la que ya no vemos, no podemos atender a todos los amigos, pero también aparte en el que a veces a la gente nos sentimos abandonados. Pero hay otros dos elementos tremendamente importantes. Uno es la desnudez. Nosotros somos seres desnudos. El fracaso, la vulnerabilidad, la incertidumbre forma parte de nuestra humanidad. Eso es lo que nos une. Pero el habernos hecho desnudos, porque la evolución humana nos fue desnudando, nosotros dejamos de tener pelaje. ¿Por qué dejamos de tener pelaje? ¿Por qué tenemos una piel en la que se nos ven las venas? Para poder abrazar, para poder acariciar. ¿Por qué nuestros labios pasaron a ser unos labios tan finos? Para poder besar. Entonces, el fracaso nos hace recordar que somos seres desnudos, que somos sistemas de esperanza, somos seres de esperanza, ¿no? Y por otra parte también es verdad que hay una herida primordial en todo ser humano. El ser humano se hizo consciente del universo y se supo separado del resto. La gran herida primordial es que estamos separados, que aspiramos todo el tiempo a la unidad, todo el tiempo a la unidad, con nosotros mismos, con Dios, con el cosmos, con lo demás. El ser humano tiende a la unidad y sin embargo esa herida está en nosotros y esa herida a veces es una herida que se transforma en una herida dañina. ¿Cuál es? No es el de la muerte. Nuestra gran herida no es que morimos, es que hacemos el mal que no queremos. Y el fracaso frecuentemente nos recuerda que somos seres heridos. Pero el fracaso, cuando es mirado con compasión, cuando es mirado con amor, se incendia. El fracaso se incendia y se convierte en una herida encendida que nos ilumina. Posiblemente todos recordamos los tiempos en los que hemos reído con gente. Y si os digo, ¿qué tiempos habéis reído con gente? Todos recordaremos una cena, una reunión con amigos, una situación en el trabajo. Pero lo que sí recordamos es con quién hemos llorado. ¿Con quién hemos llorado? Al final, las grandes heridas de la vida funcionan como antorchas, como heridas encendidas que nos iluminan, que nos hacen más humildes, que nos hacen comprender que la vida humana no reside en el poder, sino en la desnudez, en el ser totalmente esperanza. Entonces el fracaso es verdad que cada vez se nos insiste más. Esta es una sociedad en la que es muy fácil sentir mucha culpabilidad, pero es difícil vivir perdón. Es una sociedad cada vez con menos perdón, pero con más sentimiento de culpabilidad. Que si estoy muy gordo o muy delgado, que si me cae el pelo no se me cae, que si sé chino no sé chino, que si voy al gimnasio todos los días, que si hago espaldillas no hago espaldillas. Nos sentimos culpables de comer azúcar, de comer no sé qué. Pero es una sociedad con menos perdón. Si tienes un enfado en el trabajo, te cambias de departamento. ¿Cuál es la última vez que pedimos perdón en el trabajo?
O que nos juntaron y dijeron, oye, lleváis trabajando juntos 20 años, seguramente os habréis dado codazos, vamos a reconciliarnos. No, aquí tiramos para adelante. Nos cuesta pedir perdón. Yo creo que el fracaso es aquella rendija por la cual el Espíritu Santo entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros a través de la herida, a través del fracaso. Pero esa herida no es una herida que nos sangra, es la herida del costado de Cristo, la herida que nos ilumina. Y por otra parte, siempre tenemos que ser conscientes que hay en nosotros algo inquebrantable, que por mucho mal que hagamos, nosotros no somos el mal que hacemos. Por mucho fracaso que tengamos en el trabajo, nosotros no somos nuestro fracaso en el trabajo. A veces el fracaso en el trabajo te hace recordar que quien de verdad saben quién eres son tus hijos. Te hace volverte más te hace tener prioridades en la vida, los fracasos, ¿no? Pero sí creo que el fracaso, en el fondo, nos hace más humanos. Nos hace más humanos y nos hace perder la tontería de ciertas ambiciones. Recordad, en la pandemia se decía, ¿a dónde íbamos tan deprisa? Es que ¿a dónde íbamos tan deprisa? Perdiendo lo esencial. Y la gente estaba en su casa y abrió la ventana y dijo, ostras, es que hay pájaros en mi barrio. Yo grabé, se escuchaba tantos pájaros que la grabé. El otro día estaba borrando archivos y dije, voy a borrar el archivo de los pájaros, qué tontería. Y dice, no, ninguna tontería. Recordad que los pájaros, recordemos que los pájaros silban, que los pájaros trinan, nos hace recordar tantas voces que no escuchamos en la vida cotidiana y que son importantes, ¿no? Entonces yo creo que el fracaso podemos convertirlo en una herida encendida que nos recuerda que en nosotros también hay algo inquebrantable. El cuerpo de Cristo fue maltratado y fue azotado y fue clavado, pero sus huesos no se rompieron. Sus huesos no se rompieron, ni se rompió su túnica, que era la palabra, ni se rompió su velo de la resurrección, el sudario. Ni el sudario, ni sus huesos, ni la túnica. O sea, ni la palabra, ni la carne, ni la esperanza. Entonces en nosotros hay algo inquebrantable. Yo creo que cada vez que fracasamos y nuestra piel se hiere con algo, recordamos el fondo inquebrantable que tenemos. Sí. Quizás como la sociedad se ha vuelto tan intolerable al fracaso, necesitamos reunirnos y hablar de esas vulnerabilidades, ¿no? con los demás, para recordar qué es lo esencial, qué es lo que de verdad importa. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. M'he fixat en el lema de la jornada d'avui, cridats a sortir al món. I ens ho recordava una mica la primera lectura. Avui el Senyor et demana que siguem el seu poble. Ho hem dit en més d'una ocasió, som el poble de Déu. Som seus, som de Déu. Aquesta és una de les qualificacions i de les qualificacions més exitoses del Concili Vaticà II per descriure l'Església. Som el poble cridat per Déu i que camina al llarg de la història i per tant també que està cridat a sortir al món. I això pren formes molt diverses a cada lloc, però al mateix temps també ens convida a descobrir alguns elements compartits que són elements indiscutiblement bons, positius, que ens refermen com a poble de Déu. Som de Déu, som seus, Déu ens crida, Déu ens convoca. No som desconeguts als seus ulls, no som desconeguts pel seu cor. Som cridats a viure i a descobrir cada dia de la nostra vida la confiança que Déu diposita en cadascú de nosaltres. És Déu el qui confia en nosaltres. Des de sempre Déu és qui ens ha volgut
i qui ens vol, perquè puguem esdevenir enmig de les nacions, enmig de tantes i tantes realitats, signe de la seva presència. Potser és veritat, som un poble que ens hem afeblit, que tenim mancances, però diguem-ho també, tenim qualitats, tenim talents, tenim capacitats. Som un poble molt divers, però també audaç, temorós, fort, feble, confiat, humil, intrèpid, de vegades prudent, de vegades també contradictori. Des que vaig arribar a Lleida he pogut constatar en aquests pocs mesos, 6, 7 mesos, he pogut constatar que existeixen molts laics i laiques amb moltes qualitats, moltíssimes. Són nombrosíssims els que viuen el seu baptisme heroicament en llocs molt diversos, molt perifèrics. Si us plau, traslladeu aquesta referència als vostres llocs, als vostres bisbats, allà on transcorre la vostra vida. Feu l'exercici de reconèixer les qualitats que Déu us ha regalat i les que Déu ha escampat en la vostra realitat més propera. Déu no es cansa de nosaltres. Déu confia plenament i pren la iniciativa per convidar-nos a ser entre tots un sol poble. Un poble que es reconeix, un poble que s'estima, un poble que s'abraça, com ens deia el Fernando. Un poble que camina, que confia i que viu. I viure per nosaltres vol dir ni més ni menys, com ens deia l'Evangeli, estimar fins i tot els nostres enemics. Som cridats a sortir, és a dir, a posar-nos en moviment. Qui vulgui trobar Déu i renovar la seva crida s'ha de moure. Ens hem de desplaçar. Com aquells deixebles que anaven cap a Emaús, encara que desanimats i amb les seves tristeses i amb les sensacions de vegades una mica turbulentes per la monotonia i l'anar fent. Doncs recordeu i recordarem tots com el papa Francesc ens va recordar en més d'una ocasió que havíem de sortir, havíem de ser una església en sortida. En cap moment va explicar com. Només va indicar que calia sortir. Ens ho deia tot, però no ens ho deia tot. Ens animava que fóssim responsables, també nosaltres, de la missió. El com l'aneu trobant a mesura que anem sortint. No hi ha receptes ni fórmules tancades. Per això és valuós i necessari discernir i respectar estils missioners diversos que poden ser diferents, certament, però que no podem permetre i no volem que fereixin mai la comunió. La comunió no és un paraigües on hi cap tot. La comunió ens demana a tots posar al centre a Déu, posar al centre l'amor, posar al centre Jesús, que és qui ens ensenya què vol dir estimar. La comunió situa Déu al centre de la nostra vida. És difícil ser generós en l'estimar, però també al mateix temps ser concret estimar. És difícil. A tots se'ns dona des del nostre baptisme l'esperit que ens ajuda a descobrir les realitats ben diverses que tenim al nostre davant. Però també ens dona qualitats, repeteixo, talents per ser creatius, per respondre. Se m'acudia una mica aquesta imatge. Tots caminem, tots tenim estils diferents, però tots tenim el desig de caminar. Amb sabates diferents, però caminem. Volem caminar. Volem sortir i ser aquesta església en sortida. Cridats a sortir al món.
Un món, el nostre, que està ple de bullici, ple de sorolls, ple de confrontacions, tothom va accelerat, tots anem a 3.000 per hora. Els cristians seríem els qui hauríem d'ocupar no un lloc, sinó oferir una proposta, un contrapunt. Alguns diuen que hem de ser un contracorrent o anar a contracorrent. Jo diria que ens hem de fer presents justament en els llocs més complexos. Avui un lloc complex és la vida pública, sens dubte. És el lloc on tot ressona i on tothom vol sentir-se molt reconegut i molt important. Nosaltres només volem que Déu sigui reconegut, acceptat i estimat. I el camí no és el de la força, ens ho ha dit. Ens ho han dit aquest matí. No és el de la imposició, no és el de la tossuderia, sinó el de l'amor. Si voleu ser tossuts, en l'amor. Som missioners de l'amor. I no es tracta d'esdevenir uns missioners que s'allunyen de la realitat i van dient caldria fer això, caldria fer allò, s'hauria d'anar per aquí. No. Volem ser dels que ens hi posem, dels que ens impliquem, dels que ens posem a caminar al costat dels nostres germans i germanes. Som missioners de l'amor i volem comprometre'ns a acompanyar els homes i dones d'aquest món, a la feina, a la família, als hospitals, a les escoles, a les universitats, a les presons, als sindicats, a les empreses. Som dels qui detectem i assenyalem la presència de Déu perquè sigui, repeteixo, reconegut, acollit i estimat. El baptisme és aquest motor, aquest punt d'inici a partir del qual hem esdevingut i som cridats a ser testimonis. Testimonis per posar-nos al costat dels més desafavorits, a ser profetes també d'esperança i a ser els qui somien un món de fraternitat. Acabo. Aquesta crida a sortir al món no ha de ser mai una fugida, ni una conglomeració d'experiències sense ordre ni concert, sinó intentar posar ordre i ser experts en l'amor. Déu és lent per al càstig i ric en l'amor. Aquesta és la referència i la mesura, la misericòrdia. Ser misericordiosos, ser testimonis de compassió, d'amor. Ens costarà la vida, però haurem viscut. Haurem viscut. Qui estima, viu. I qui viu no pot fer res més que dedicar-se per complet a estimar. Que el Senyor, doncs, ens permeti descobrir de nou la crida, no tenir por a sortir i implicar-nos en aquest món que ens espera, que desitja trobar en tots nosaltres petits referents, signes, testimonis d'esperança. Ens necessitem. Jo els hi parlava aquí a Lleida d'un tsunami pastoral que està venint. Per tant, us aviso, en els vostres llocs també, aquest tsunami també s'està covant i també a poc veureu que, no perquè siguem molts o pocs, sinó perquè, sobretot, vivim contents i alegres de la nostra fe. Si us plau, que aquest tsunami, que aquesta realitat sigui veritable allà on viviu, allà on esteu, que us redescobriu altra vegada cridats per Déu a sortir, a ser missioners i missioneres d'alegria allà on viviu, al món de cada dia, en la vostra vida quotidiana. El Senyor sigui amb vosaltres, que us beneeixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Amics i amigues, aneu-vos-en en pau. Gràcies a Déu. Thank you.
Viva